podemos preguntar, y es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, ¿cuál es el requisito realmente para seguir a Cristo? ¿Qué es lo que se me pregunta? Bueno, ¿qué se requiere para seguir al Señor? ¿Qué significa ser un cristiano? Vamos a ver lo que es la definición real de lo que es seguir a Cristo. Y por eso nos vamos a dar cuenta que seguir a Cristo es muy diferente a cualquier religión de cualquier índole que uno pueda tener, incluyendo cualquier denominación cristiana en cierto sentido. Vamos a ver realmente qué es ser un seguidor de Cristo, pero vamos a orar antes para que el Señor nos dé de su gracia y entendimiento para poder, que Él nos abra nuestros ojos para realmente poder saber qué significa seguir a Cristo. Padre, en estos momentos queremos verte a ti, Señor. Queremos y anhelamos tu presencia. Anhelamos, Señor, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Tenemos esa sed de ti, Señor. Y queremos, Señor, realmente ver qué significa, qué es lo que tenemos que hacer para poder seguirte a ti, Señor. Porque la verdad es que sin ti nuestra vida no tiene propósito, no tiene rumbo. Estamos perdidos, somos miserables, Señor. Y no queremos, Señor, estar en esa condición miserables, perdidos, sin rumbo. Queremos, Señor, realmente poder vivir esa nueva vida que tú tienes en nosotros. Darnos, Señor, que podamos saborear esa vida eterna, Señor. Pero ayúdanos a saber qué es el requisito indispensable, esencial, para poder hacerlo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. La verdad es que necesitamos que tú convenza lo más profundo de nuestro ser. Es más, nos ayudes a ver cuál es ese requisito, Señor. Y podamos aceptarlo de todo corazón. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder concentrarnos, a poder enfocarnos en ti y a poder verte a ti, Señor. En tu nombre lo pedimos y oramos. Amén. Aquí menciona en Lucas capítulo 9. Fíjense cuando el Señor les da en pocas palabras esta enseñanza tan esencial, ¿no? Fíjense en el versículo 23, dirigiéndose a todos declaró: si alguno o si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere en verdad seguirme a mí, si alguien quiere ser cristiano, si alguien quiere ser mi seguidor, dice, lo primero que tiene que hacer es que se niegue a sí mismo. Y uno diría, ¿cómo es que uno se va a negar a sí mismo? ¿Qué no sería al contrario? Bueno, yo quiero, en lugar de negarme a mí mismo, afirmar a mí mismo. O sea, quiero realmente lo mejor para mí. ¿Pero qué significa el negarse a sí mismo? ¿Cómo puede uno negarse a sí mismo? ¿Qué es lo que uno trata de decir con esto? Trata de decir que uno entonces renuncia absolutamente a todo tipo de placer posible que uno pueda tener. Se va a negar absolutamente de todo lo que uno piensa que quizás es la buena vida. He escuchado muchas personas que mencionan, no, yo no me convierto al cristianismo porque la verdad es que no puedo dejar la vida que llevo. No puedo, y es lo que piensan las personas, ¿no? Pues yo veo que esa persona se convirtió y ya no anda en las borracheras, ya no anda en las parrandas, ya no anda en las fiestas, ya no anda en los bailes, ya no anda en esto. Pues yo no quiero dejar eso. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Vamos a llegar al corazón del asunto. Veamos un ejemplo de alguien que se negó a sí mismo. Vayamos a Isaías capítulo 6.
Y de alguna manera como entendemos, si el seguir a Cristo, eso es negarse a uno mismo, tomar la cruz. Yo no quiero estar ahí como mártir, tomando la cruz, negándome a mí mismo, ¿no? Pero bien ahí en Isaías capítulo 6. Si bien en el versículo 1 donde menciona, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Aquí tenemos a Isaías. Él veía al Señor, lo veía excelso, lo veía sublime, lo veía en el trono, lo veía, dice que las orlas de su manto llenaban el templo. Y luego aquí él empieza a describir cómo veía al Señor, cómo veía aquellos serafines que estaban cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Pudo ver al Señor con toda su santidad. Y fíjense cómo menciona el versículo 4. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. ¿Y cuál fue la reacción de él? Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! ¿Estaba perdido Isaías? Diríamos, él estaba viviendo ahí en las parrandas, en los bailes, en la borrachera. No. ¿Por qué que gritó, ¡ay de mí, que estoy perdido? Lo explica. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuando nosotros nos comparamos con Dios, con su santidad, ¿con quién es Él? ¿Qué decimos? Estoy perdido. Dios conoce mi corazón. Dios conoce muchas veces mis pensamientos que son impuros, mis labios que son impuros. Quizás con otras personas soy buena persona, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, una persona que diríamos ejemplar en algunas áreas. Pero cuando realmente contemplamos quién es Dios, ¿qué decimos? Estoy perdido. Labios impuros, pensamientos impuros. Impuro significa que no tiene la pureza y la santidad del Señor. Por eso Cristo dijo, si alguno en verdad quiere seguirme a mí, que reconozca que está perdido. Que reconozca en verdad su condición real. Yo no vine a llamar a justos, sino vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Aquí no estamos hablando de que, es que digo, yo soy bien justo, ya dejé todo, ahora sí que renuncié a todo, ya ni a una fiesta voy. ¿Estamos hablando de eso? Estamos hablando de la verdadera santidad. Amén. Y cada uno de nosotros, incluyendo Isaías mismo. Es más, vamos a ver a alguien que era todavía aún reconocido claramente por su justicia. Y fíjense cómo él al final dice. Porque aquí estamos hablando de Isaías, ¿no? Y sabíamos que Isaías, cuando el Señor le dio esta visión, no era una persona que, digamos, está en las borracheras, en las parrandas, no. Y él dice, estoy perdido, porque realmente reconozco quién soy, reconozco dentro de mí lo que soy y veo al Señor en su santidad. ¡Ay de mí! Vayamos a Job, vean Job que menciona. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Aquí no estamos hablando de alguien que estaba pero entregado a los placeres carnales. Este hombre se llamaba Job. Y fíjese lo que Dios le dice a Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra
y vive apartado del mal. Aquí tenemos a alguien que Dios mismo dice, ¿sabes qué? No hay nadie como él en la tierra. En verdad que él me está honrando, en verdad que él vive apartado del mal. Pero ¿sabes cómo reaccionó Job después de haber visto a Dios? Fíjense cómo reacciona. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho. Y me arrepiento ¿cómo? En polvo y en ceniza. Job, alguien de quien Dios decía un hombre intachable. El que decía, me arrepiento en polvo y ceniza. Dudó del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la amistad de Dios, Job. No, es que Dios tenía razón, Job, en que Dios no lo decía, pues yo no había hecho realmente algo por la cual había merecido este castigo. Y era la realidad. La realidad es que Satanás le dijo, ¿sabes por qué te sigue Job? Por todo lo que has dado, pero quítale lo que tienes y vas a ver cómo no blasfema en tu propia cara. Dios le dio oportunidad, le dio permiso a Satanás y todo lo que le pasó a Job. Y Job en ese momento dudó de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la amistad de Dios. Pero cuando ve a Dios, alguien tan intachable, tan recto, que Dios mismo decía, ¿sabes que no hay nadie como él en la tierra? ¿Cómo acaba él? Me arrepiento en ¿cómo? En polvo y ceniza. Si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿sabes qué? Considérate perdido. Niégate a ti mismo. Arrepiéntete en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque lo que yo te ofrezco no se compara a nada absolutamente de lo que este mundo te puede ofrecer. El conocerme a mí, el conocer mi poder, el conocer mi santidad, no se compara absolutamente a nada de tus mejores intentos. Es más, en cierto sentido pudiéramos decir, bueno, qué maldición le cayó a Job. La verdad es que fue una gran bendición para Job, al fin de cuentas. Porque pudo conocer a Dios de una manera que no lo pudo haber conocido a menos que no hubiera pasado por esa prueba. ¿Saben qué? Ahí en el Salmo 73 vamos a ver otro ejemplo. Estamos tratando de entender qué significa negarse a sí mismo. Significa, bueno, tengo que dejar las fiestas, tengo que dejar la borrachera, tengo que dejar ¿qué? Es lo que estamos tratando de ver. Prácticamente tienes que morirte a ti mismo para que Dios viva en ti. Vayamos al Salmo 73. Y ese es el punto, prácticamente ya les di la respuesta, pero vamos a verla, a saborear la respuesta. O sea, les puedo decir, bueno, esa es la respuesta, nos vamos a casa. No, hay que saborearla. Prácticamente morirte a ti mismo es, tú ya no vives, Cristo vive en ti. Eso es negarte a ti mismo, eso es tomar tu cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Vamos a ir adelante, no me quiero adelantar. Pero vamos allí al Salmo 73. Fíjese ahí en el Salmo 73. Vamos a saborear para ver qué tan bueno y hermoso es habitar en el templo, en el altar de Dios, en los caminos del Señor. No se compara nada, hermanos. Puedes absolutamente pensar que tu vida en el mundo, en las parrandas, en la borrachera, en todo es lo máximo. No, pura vanidad. Se va, es un placer efímero que no dura absolutamente nada. Puedes pensar que tus mejores esfuerzos, tratar de hacer lo mejor que tú puedas, eso es lo máximo. No. Eso se te va a acabar y te va a dejar vacío. Aún lo más religioso que quieras ser. No se compara con lo que Dios en verdad te ofrece. Vayamos al Salmo 73. Vean esta persona que él se estaba comparando obviamente con las demás, con otras personas que vivían ahí al lado de él, como otras personas él sufría y los otros no sufrían y él seguía a Dios. Decía el versículo 1, en verdad cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo sé que Dios es bueno, eso yo lo sé en mi mente, pero ¿sabes qué? Casi estuvo al punto de caer, dice el versículo 2. Por poco me faltó para que ya me resbalara. Casi me desvío de los caminos de Dios. Ya casi dejo de seguir al Señor. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad
de esos malvados. La verdad me agarró la envidia. Me di cuenta que los arrogantes del versículo 4 no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios. Aquellas personas ricas que blasfeman contra Dios, que le tienen mucho dinero, que aparentemente todo les va bien. Y es más, lucen su orgullo como un collar. Están que revientan de malicia. Son burlones. Con la boca increpan al cielo, blasfemos. Y hasta dicen, ¿sabe qué? No hay Dios. Hacen lo que se les pega la gana y parece que no les pasa nada malo. En cambio, yo que trato de seguir al Señor, fíjese cómo me va. Viene el versículo 12. Dice, así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Ellos pues ya las riquezas se las heredaron, nacieron ya en cuna de oro, no se afanan, son ricos. Y llega el salmista a decir la verdad, el versículo 13, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? ¿De qué me sirve seguir a Dios? Mira, este blasfemo le va bien, no hace nada, tiene riquezas, no sufre como otras personas nosotros sufrimos, o como yo que estoy tratando de seguir a Dios, y todos los problemas que me vienen. Dice, en verdad, pues, ¿de qué me sirve seguir a Dios? Nunca hemos llegado a pensar así, ¿verdad? Versículo 14. Si todo el día me golpean y me castigan cada mañana. Al fin de cuentas me tratan como esclavo, pero esos soberbios blasfeman contra Dios y fíjate, cómo les va. ¿Qué fue lo que cambió el salmista su perspectiva? Viene el versículo 16. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entrando en el santuario de Dios, allí fue cuando comprendí cuál será el destino de los malvados. No fue, Señor, hasta que llegué a tu santuario, hasta que contemplé realmente quién eras tú, que me di cuenta, es la verdad, ahorita sufro en algunas ocasiones, o todo el día, como menciona aquí, pero ¿sabes qué? Señor, al fin de cuentas, las personas que se apartan de ti, tú los has puesto, mencionas, como un deslizadero. Los has puesto como en terreno resbalizo. Los empujas a su propia destrucción. En un instante van a ser ellos destruidos. Es cuando realmente, Señor, estoy en tu presencia, que puedo decir, como dice el versículo 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Señor, solamente cuando estoy en tu presencia, me doy cuenta que prácticamente lo único que quiero en la tierra, el estar contigo, Señor. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y en la tierra, ¿qué es lo que deseo, Señor? Solamente tu presencia. Si me das riquezas, las disfruto como algo que tú me has dado, Señor, pero lo único que satisface mi alma no son las riquezas, no es el placer temporal del pecado, no. Únicamente eres tú. Lo otro es destrucción. Y al fin de cuentas, aquellas personas soberbias y todo eso, lo único que van es a su propia destrucción. Al fin de cuentas va a caer el terror de Dios sobre ellos. Y Dios los ha puesto ya en el terreno resbaladizo, endureciéndose más y más y más y más para que cuando Dios juzgue, el juicio sea claro y sea claramente el por qué. Porque decidiste claramente ese camino. Pero yo, Señor, aquí tengo los cielos. Y fíjese cómo se pone el versículo 21, cuando entendió eso. Se me afligía en el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. En otras palabras, uno diría, oye, ¿qué concepto tienen esas personas de ellos mismos? Isaías dice, estoy perdido. Job menciona, me arrepiento en cilicio y en ceniza. Bueno, solo eran personas entregadas al pecado, de seguro. El salmista buscaba a Dios. Pero ¿cómo se puso? Soy como una bestia. ¿Cuándo? Cuando se compara con Dios, cuando entra en el santuario de Dios. Eso significa morir a ti mismo.
Ve la realidad tuya. Señor, soy como una bestia. Sin ti no tengo entendimiento. Sin ti me desvío. Y es más, vamos a ver cómo le fue a Pablo, el gran apóstol Pablo. Nos diría, no, es santísimo el apóstol Pablo, gran apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 7. Fíjese lo que él piensa de él y ya con esto casi termino. Okay. Vamos a Romanos capítulo 7. Fíjense el apóstol cómo decía acerca de él mismo. Aquí en el versículo 21, así que descubro esta ley, decía el apóstol, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. Aquí tiene el apóstol Pablo que se dice de sí mismo como miserable. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Cuando a propósito trato de seguir a Dios y quiero seguirlo con la ley, hallo otra ley en mí que me lleva cautivo a hacer el pecado. Fíjese cómo lo describe. Dice en el versículo 14 de Romanos 7, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. En otras palabras, al contrario, no entiendo lo que me pasa, lo que aborrezco, eso hago. A veces nos pasa, entre más yo me trato de enfocar en el mandamiento, en tratar de seguir a Dios, más caigo, y más caigo, y más caigo, y más caigo. Y digo, no entiendo lo que me pasa. Trato de seguir a Dios, trato de seguir su voluntad, y más caigo en el pecado, y más caigo, y más caigo. Y digo, ¿qué me pasa? Soy miserable. Qué bueno, Pablo, que reconoces eso. ¿Sabes por qué? Porque eso significa morir a ti mismo. Yo ya no quiero que vivir. Ese yo, que lo único que puede hacer tus mejores esfuerzos para Dios en tus propias fuerzas son como un trapo de inmundicia, es lo que la Biblia menciona. Porque el asunto es morir a ti mismo, el asunto es que ya no vivas tú. El asunto es como dice el apóstol Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Versículo 25, gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesucristo. Es más, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza me sujeta a la ley del pecado. Y por eso Pablo, si vemos allá en Filipenses capítulo 3, vean en el versículo 3, vean ahí, Filipenses capítulo 3, vean en el versículo 3, donde menciona Pablo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pablo dice, yo no pongo mi confianza en esfuerzos humanos. ¿Por qué? Ya aprendí la lección. Cuando más me esfuerzo en el ser humano, más caigo en el pecado. Lo que no quiero hacer, lo acabo haciendo. Entonces, ¿en qué pones tu confianza? Porque Pablo dice, yo puedo confiar en esfuerzos humanos. Es más, fue circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige intachable. Pero ve el versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. ¿Sabes qué? Aquellas cosas que me enorgullecían antes, mis esfuerzos humanos, o todo lo que yo era antes, de dónde venía, era hebreo, pero de pura cepa. Era fariseo de fariseos. Todo es pérdida por causa de Cristo. Eso significa morir a ti mismo. ¿Cómo consideras tus propios esfuerzos humanos? Como Pablo, en el versículo 8. Es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Comparado con conocer a Cristo,
¿Qué son tus esfuerzos humanos? Lo más que puedes hacer es tratar quizás en lo exterior de parecer muy bien delante de los hombres, pero por lo interior te das y caes y caes y caes, porque no lo puedes hacer. Sin Cristo realmente no puedes vivir una vida que a Dios le agrade. Sí, es, amén. Y no es hasta que llegas y dices, ¿sabes qué? Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. ¡Wow! Eso es morir a ti mismo. Comparar todas aquellas cosas, tus propios esfuerzos, tu propia vida, como un estiércol. ¿Por qué? Comparado con Cristo, para ganar a Cristo, eso es estiércol. Está hablando muy fuerte, ¿verdad? Bueno, es que esta versión es un poquito mal al literal. Creo que la Reina Valera lo suavizó ahí un poquito. Pero aquí te lo menciona tal y como está en el griego. Por estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Vale la pena eso? Fíjese el apóstol lo que dice. Y encontrarme unido a Él, no queriendo mi propia justicia que procede de la ley, mis mejores esfuerzos, eso no los quiero. Eso no me interesa. A la mera hora yo sé que me siento miserable, es más, con mis propios esfuerzos. Sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. Yo lo que quiero es confiar en Cristo, que Cristo viva su vida en mí. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Yo lo que quiero es ese poder de la resurrección. No lo que quiero es mis propios esfuerzos, que yo sé que al fin de cuentas voy a batallar. Muchas veces personas, yo no me quiero llegar a Cristo, yo no me quiero convertir, yo no me quiero bautizar, yo no quiero hacer nada de esto porque yo sé que yo no puedo. Qué bueno que sepas que no puedes porque en verdad no puedes. Pero es en quién vas a confiar, en ti o en el poder de la resurrección. Porque es cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo no confío ya en mis esfuerzos humanos, yo voy a fallar. Qué bueno, qué bueno, es más, ya estás más cerca del reino de Dios, como vimos la vez pasada, ya merito, caliente. Porque cuando dices, yo voy a fallar, sí, vas a fallar. Amén. Pero en Cristo, en lo que tú tienes que conocer es el poder de Dios. Y para eso tienes que morir cada día. Recibimos a Cristo una vez, es verdad. Le decimos, Señor, te reconozco como el Señor, te confieso como Salvador, me bautizo una vez. Pero cada día morimos con Él. Amén. Cada día tomamos la cruz. Cada día decimos, Señor, es mucho mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pablo decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Esteban, cuando lo estaban ahí apedreando, dice, bueno, ¿qué valentía tenía Esteban? Dice que vio al Hijo de Dios sentado ahí a la diestra del Padre. Esa es la valentía que tenía. Contemplar a Dios. Cuando tú contemplas a Dios, te consideras bestia, te consideras perdido, te consideras miserable. ¿Dónde está la autoestima? Hasta estiércol te consideras. Pues quedó por los suelos, pero llega la verdadera estima de que en Cristo Jesús dices, wow, soy coheredero con Cristo, sentado en los lugares celestiales, reinando con Cristo. Todas aquellas cosas que más anhelábamos, primero las tenemos que considerar como basura, para que, como dice en Lucas, porque estamos en Lucas, ¿verdad? Pero nos hemos ido por todo para que entiendan lo que significa lo que decía aquí el Señor. Dice el versículo 24, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Al fin de cuentas, lo que más anhelabas, la única manera de llegar a ello es por medio de morir. Y así es como realmente tus mayores anhelos, que de alguna manera era tener vida, estar bien, solamente lo puedes hacer cuando dices, Señor, yo muero a mí mismo para que Cristo viva. Y es cuando tienes la verdadera vida, el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Muchas personas no se quieren convertir al cristianismo o bautizar o eso, porque dicen, no, es que entonces tengo que dejar todos aquellos placeres. El que quiera amar su vida, al fin de cuentas, ¿los vas a poder retener los placeres efímeros del pecado? La perderá. Pero el que quiera, digo, no, yo lo que quiero es conocer a Cristo, vas a llegar a lo que es el verdadero gozo, que va más allá de cualquier gozo que una botella de vino te pueda dar. Cierto, amén.
Es verdad. No es que esté en contra de que, tomen el vino, no se emborrachen nada más, pero el mayor gozo es que cualquier tipo de estupefante que quieras tomar no se compara con lo que es el Señor Jesucristo. Amén. Y por cierto, nada más con cautela, claramente la Biblia habla acerca de ser sobrios y velad, porque el diablo está ahí rugiendo. Muchas veces uno pudiera decir, oye, entonces se toma o no se toma, si hace esto o no se hace esto. ¿Sabes qué? Muchas veces tú ni te das cuenta que ya no estás sobrio, mejor ni le empieces. Amén. Nada más como cautela te lo digo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿por qué no sabemos lo que dice el versículo 25? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Yo creo que está clara, ¿no? Bueno, para mí está claro, ¿no? Para ustedes quizás también ya lo están viendo. Dios dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. ¿De qué te sirve realmente todo? Ganar absolutamente todo lo que tú dices. No, es que no me convierto a cristianismo porque no quiero dejar todos esos placeres que para ti son lo máximo. La verdad es que al fin de cuentas no te satisfacen. Examina tu vida. Realmente no es una vida completa a menos que tomes los verdaderos placeres que son del Señor Jesucristo. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y que se deleitarán. A veces pensamos, no, es que lo que Dios quiere es que viva la vida, pero más aburrida, la vida más triste posible. No, lo que Dios quiere es que viva la vida más deleitante, más gozosa posible, pero tienes que morir a ti mismo para que Cristo viva en ti y es como te vas a deleitar. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. ¿Qué quieres? ¿La vida? ¿En verdad? Entonces tienes que morir para que Cristo viva en ti. Bueno, vamos a orar y ya vamos a tener lo que es la cena del Señor, pero primero vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tener un tiempo de reflexión. Quizás tú te das cuenta de que lo mejor que tú puedes lograr, tus mejores esfuerzos, realmente son vanos. Todo lo que tú intentas en la carne de estar viviendo y de estar tratando de seguir la vida cristiana y de estar tratando de hacer lo bueno, lo correcto, tener un buen matrimonio, un buen esto, te das cuenta que sin Cristo no puede realmente haber un cambio real. Es solamente por medio de la fe. Y yo sé que muchos de aquí, y quizás de los que me estén viendo, ya han aceptado o reconocido que Cristo es el único Señor y Salvador, ya se han bautizado. Lo han reconocido públicamente. Pero si tú nunca lo has reconocido, lo primero es reconocerlo en el corazón. Ya después reconocerlo públicamente por el bautismo, pero lo primero es reconocerlo en tu corazón. Si tú no estás seguro de que si llegaras a morir, vas a la presencia de Dios, ¿sabes qué? Es más, tú dices, no, yo no, al contrario, yo así como me veo, voy al infierno. ¿Sabes qué? Qué bueno que lo reconoces. Porque es cuando te das cuenta que estás perdido. Es cuando te das cuenta que realmente delante de Dios, pues eres como una bestia. Es cuando te das cuenta que delante de Dios eres pecador, impío. Porque Dios conoce lo más profundo de tus pensamientos. Y es cuando dices, Señor, yo te necesito. Yo necesito ese Salvador, que me limpie de mis pecados, que me salve, que me dé esa nueva vida. Y si tú nunca lo has hecho, pero en este momento te gustaría reconocer esa salvación, ¿por qué no lo haces ahí mismo en tu lugar? Ahí mismo donde me estés viendo ahorita. ¿Por qué no ahí mismo le dices a Cristo la realidad? Le dices, soy pecador, Señor. Sé que merezco la condenación, pero sé que moriste por mis pecados. Entra en mi vida, Señor. Perdóname. Sálvame, vive en mí, Señor. Yo ya no quiero vivir, quiero que tú vivas. Quiero realmente conocerte a ti, Señor. Y tu poder. Y tu presencia, Señor. Porque creo en tu nombre que eres el único Salvador.
gracias por salvarme y por la vida eterna.